Muy amable. 7-8 minutos. Es el presidente del Congreso, Felipe, en tono diciéndole a los senadores, a sus colegas, voten a conciencia, no se dejen asustar por las amenazas e intimidaciones del gobierno. Sí, y deben votar a conciencia, Néstor, pero si es que ya el gobierno lo ha dicho en cabeza del ministro Benedetti, si el Senado dice que no, no va. Si el Senado dice que sí, sí va. Entonces, sí. Ahora, si el Senado no dice nada, ¿cuál es el gran dilema ahí? Si el Senado no dice nada, el gobierno convocará. Si el Senado no dice nada, el gobierno queda facultado para votar. Para el presidente queda para convocarlo. Pero Felipe, sí. ¿Qué pasa si el Senado dice no? ¿Usted no pasa nada? ¿Cuál va a ser la consecuencia? No hay consulta. A ver, usted dijo no hay consulta, punto. Eso es lo que dice la Constitución. Eso es el efecto práctico frente a la consulta, Felipe. Pero Ricardo, ¿cuáles van a ser los efectos colaterales o cuál va a ser la movida siguiente del presidente Petro? Usted dijo esa es la pregunta. Le entendí, la movida siguiente del gobierno sería una huelga general. Es que ya lo dijo el presidente Petro la semana pasada en un mensaje en su red social X. Dijo, invitando al acuerdo nacional por un lado a los cacaos, diciendo no lleven el país a una huelga general, y a renglón seguido la Colombia Humana, que es el partido, el movimiento político del presidente, hace la misma advertencia: no lleven al país a una huelga general. Y si hay una huelga general, pues nos vamos a una huelga general. ¿Y qué? Pero como lo decía al final, se cierran los bancos, se cierran las aerolíneas, se cierran los supermercados, a ver quién se cae. Tiene la solución en sus manos. Pero no deberíamos pensionar el hilo tanto, Felipe, porque pues se rompe. Y pues sí, uno puede decir, dígaselo, bueno, ¿qué pasa? Al señor presidente de la República, pero el presidente convoca una huelga general. Pues se va al país a una huelga general, Felipe, ¿y qué pasa? Pero Felipe, aquí hay digamos, no propiamente, pero digamos dos partes. El presidente de la República, que representa a su gobierno y a un sector político, y los demás, digamos, los que no están a favor de las políticas del presidente ni de sus declaraciones y tal. Y la responsabilidad es de los dos. Yo creo que no es simplemente, bueno, díganle al presidente que deje de estar insultando, porque la verdad es que del otro lado insultan tanto o más que el propio presidente. Entonces, yo creo que hemos llegado a un punto en el que no es un problema de estarse echando las culpas, sino buscar una solución. Usted y me parece que en el caso de la República, usted se lo digo al decir, Héctor, no tengo cómo decirle al presidente de la República, pero Héctor, aquí tiene un micrófono, díganme, presidente, no siga tensando la cuerda, porque las cuerdas cuando se tensan se rompen. Pero se lo tengo que decir también a los otros, Felipe. Es que al presidente se lo dicen mucho. Ese es un coro gigante que está desde hace 2 años y medio, y entonces subirse a ese coro, esa voz, a los otros, lo que yo diga en ese coro no se oye. El presidente quiere. Sería una lo que yo diga en ese coro no se oye, pero lo que sí creo es que estamos en este momento en el que necesamos que alguien lidere este proceso político, que obviamente no es con ni el cordura, presidente, es lo único que uno pide, ni los que han liderado la oposición y la resistencia al gobierno del presidente Petro, porque la verdad es que el hilo se está tensando por una cosa que francamente no vale la pena. Usted coge las 12 preguntas de la consulta y al menos la mitad ya están vigentes hoy en el ordenamiento jurídico colombiano. Y de las otras 6 son unas cositas relativamente menores. Y entonces yo sí pregunto a los dirigentes, a unos, a los que están en el gobierno, y a los otros, a los que están en la resistencia del gobierno del presidente Petro, ¿realmente vamos a desmadrar este país por eso tampoco? Comenzando porque ya los mismos... Usted tiene razón, Héctor, solo con una salvedad. Aquí el tema de las groserías, de los insultos, no es bilateral, eso no es cierto. Aquí la cuerda se ha tensado por una posición claramente política del señor presidente, es decir, pedir cordura. Yo estoy de acuerdo, por supuesto, pero la cordura, el ejemplo, lo da el gobierno. La grandeza le corresponde al gobierno nacional. Néstor, mira, aquí varios hemos coincidido que tiene sentido pagarle el recargo nocturno y los dominicales a los trabajadores. Aquí creo que eso no es ni socialismo ni comunismo. Incluso los mismos que hundieron la reforma laboral en la Comisión Séptima han presentado proyectos en ese sentido, presentaron un nuevo proyecto. Entonces sería realmente una torpeza por parte del Senado negar la consulta popular si no aprueban algo en la Comisión Séptima. Es que ahí tienen, como lo recordaba Ricardo, varias herramientas. Primero, tienen
tienen alrededor de 3 textos de proyecto de reforma laboral acumulados en un solo texto que trabaja el tema de los recargos nocturnos de los dominicales. Prácticamente la consulta y ahí está. No tienen sino que aprobarla en Comisión Séptima, de mandarla a la plenaria, y el presidente del Senado puede incluso agendarla de manera prioritaria. También pueden aprobar la apelación que presentaron los senadores Ariel Ávila y otros, y básicamente revivir el texto del gobierno. Lo que sería verdaderamente una torpeza es decirle a los 2 proyectos, a los que trabajan los temas laborales, no, y también a la consulta no, porque ahí eso sí es tensar la cuerda. Y ahí yo estoy de acuerdo con Héctor, que por supuesto el presidente sabe que electoralmente y además popularmente a él le sirve tensar la cuerda. La prueba de eso es que las encuestas sube con esa agenda. Entonces, si del otro lado no se dan cuenta que están cayendo en absolutamente todas las jugadas del gobierno, le están poniendo en bandeja de plata al gobierno una causa justa, porque es que los recargos dominicales y los festivos no son de Petro, son de la gente. Se arreglaría si votan rápidamente. Claro. Lo que pasa es que ahí hay una trampa, porque usted tiene razón. Si se va a quien debe discutir esto, que es primero la Comisión Séptima y después la plenaria, las 2 plenarias, tanto de Cámara como de Senado, se le estaría dando la competencia al Congreso que tiene, que es hacer leyes. Y ese es el camino institucional para dirimir este conflicto, sin duda. Lo que pasa es que la consulta hoy en día no está enfocada en el tema laboral realmente. Eso lo que es una trampa electorera para hacer campaña. O sea, entonces, la pregunta es, si sí se discute la reforma laboral en el Congreso, ¿el presidente va a desistir de la consulta? Es que se desinfla la consulta. Si no desiste, ¿quién va a votar lo que ya está en la ley, María Consuelo? Si ya el Congreso dice, listo, hay horas extras, recargos nocturnos, ¿uno para qué va y vuelve y vota? Esa sería la lógica, y por supuesto, además nos ahorraríamos una plata importante de esa consulta, 500.000 millones que es absurda. Yo estoy en eso de acuerdo con usted. La pregunta es si realmente la consulta es para ese tema por parte del Congreso, del gobierno, o si lo que es un pretexto político para hacer campaña, que es lo que realmente parece. La respuesta se la da Armando Benedetti, que repitió aquí, que ha dicho una y mil veces. Que va porque va. Va porque va. Bueno, o sea que con sentido o sin sentido quieren hacer. ¿Cuánta gente va a ir a votar algo que ya estaría en la ley? Pero Benedetti también habló de la mini reelección de Petro, ¿no? De a uno. Es que hay muchas amenazas. Sobre la consulta popular, sobre las amenazas, sobre la carta esta mañana del presidente del Senado. Los leo, los escucho. La cuenta es Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales. Néstor, pero sobre la consulta es que déjeme retomar un poco al compañero Héctor, porque dice es que de lado y lado. Yo no he visto, no sé ustedes, yo no he visto un solo parlamentario amenazando con una espada, amenazando con la bandera de la muerte, nada. Es decir, aquí, y me da pena ser insistente, el que está tensando la cuerda es el señor presidente. Él es el que está tensando. Por razones las que usted quiera. Porque Felipe, en una cosa tiene razón Héctor. Yo estoy de acuerdo con usted. El que ha tensado, el que ha amenazado es el señor Yo no he visto al senador Pinto, ni al senador Cepeda, ni a María Fernanda Cabal, con una espada diciendo vamos a matar al dictador. Sí. Yo no lo he visto, Nos corresponde, digo, al resto de los mortales ser serios. Pues hundir las reformas laborales sin una salida sí es tensar la cuerda. Aurelio, señor. Néstor, mire, cuando uno tiene que recurrir a argumentos realmente agresivos, innegablemente agresivos, como los que ha esgrimido el presidente Petro, está escondiendo algo. Si usted tiene la razón en algo, usted no necesita sacar espadas, ni amenazar, ni insultar, ni mancharle como quiera las manos de sangre a ninguno. Usted expone unas razones y piensa ganar con la fuerza de la razón y no con la razón de la fuerza. Lo que yo estoy viendo aquí es que el gobierno quiere ganar con la razón de la fuerza y no con la fuerza de la razón. ¿Y por qué quiere ganar ahí? Por lo que yo he dicho de antemano. Esas preguntas son realmente unas preguntas engañosas. Luis Ernesto, con el que yo coincido de que esos derechos que han sido conculcados deben devolverse, yo le invito a reparar en las preguntas, y las preguntas no están devolviendo esos derechos, no los están devolviendo, son preguntas absolutamente ambiguas y sesgadas que incluso pueden terminar en leyes en contra de los trabajadores, en contra de la clase obrera. Entonces, un presidente tira una consulta llena de preguntas ambiguas. Además, permítame, Néstor, ampliarme esto un segundo. Ya leí la exposición de motivos del proyecto, y la exposición de motivos del proyecto dice:
Estas preguntas están fundamentadas en los compromisos de Colombia con el TLC y con la OCDE. Las centrales obreras que se han movido durante décadas contra la OCDE y el TLC ahora van a sacar la espada de Bolívar para obligar a los trabajadores a aprobar preguntas inspiradas en esas recomendaciones y en esas prescripciones. Entonces, aquí la cosa es muy grave. Aurelio, no solamente es grave el tono, es más grave el engaño que se está haciendo a la base obrera y a la base social del país. Tengo una cantidad de mensajes, Felipe, de los que debo tomar nota, porque hay muchos oyentes. Esta batalla contra el Congreso, es tal el nivel de desprestigio del Congreso en Colombia, de los congresistas, que todo el mundo da por descontado que los congresistas tienen intereses protervos, intereses oscuros, que los congresistas responden a no sé qué, y ese es el discurso que ha minado, Felipe, la legitimidad del Congreso. Entonces, en esta batalla de gobierno contra Congreso, los congresistas los están atacando muy fácilmente. Congreso en el que se hizo el presidente, ¿no? Llevamos décadas desprestigiando el Congreso, ¿no? Claro, no, y el presidente se hizo en el Congreso. Se hizo en el Congreso. Sí, pero no solo el gobierno del presidente Petro, nosotros todos llevamos décadas desprestigiando al Congreso, creyendo que esa era una gran cosa, que desprestigiar las instituciones, que decir que los congresistas todos son corruptos, que decir que a las cortes las coopta el presidente, que decir todas esas cosas que decimos diariamente es un gran aporte, y no, es un desastre para la democracia colombiana deslegitimar las instituciones como las hemos deslegitimado. Héctor, estoy escuchando, usted dice todo el mundo tiene la culpa menos el gobierno, es su teoría. No, el gobierno también, claro que también, y seguramente el que más, pero a mí ya hoy no me importa quién es el que más tiene la culpa o el que menos, sino que la pregunta es si alguien nos puede sacar de esto, y es que evidentemente la consulta popular es una cosa que es inconveniente, que no le va a servir a nadie, en fin, pero la manera de acabar con fines políticos. Pero la manera de acabar con la consulta popular era aprobando unas modificaciones a la legislación laboral que son razonables y que no las quisieron aprobar, y después de que el presidente Petro hizo una hábil jugada política, porque eso hay que reconocerlo, la parte contraria no ha sido capaz de reaccionar. Es que usted dice, Néstor, se pueden aprobar. ¿Sabe cuánto hace que el senador Chacón presentó su proyecto de ley al Congreso? Hace 6 semanas. Ya lo hubiera podido aprobar el Congreso y ni siquiera lo ha empezado a debatir. Es que la perplejidad de la oposición al presidente Petro realmente es pasmosa. Uno dice, bueno, ¿y estos señores qué es lo que están haciendo además de hablar de Petro? Héctor, ¿por qué no hacen la siguiente jugada? Está agendado, yo en eso estoy de acuerdo con usted. Me parece que el Congreso, a cuyo presidente acabamos de entrevistar, el Congreso debería actuar rápido. Néstor, si el Congreso, hipotéticamente, Luis Ernesto, si el Congreso aprobase la reforma esta vía ley, pues no habría que ir a votar las urnas, pero adicionalmente, Néstor, hay que recordarle a los oyentes para la consulta pero popular. no solo eso, sino que, Néstor, hay que recordarle a los oyentes, imagínense que salieran 13 millones de personas a votar sí, igual tiene que volver al Congreso. Mucha gente no sabe que eso no se aprueba automáticamente. Eso es un mandato que obliga a que se lleve un texto al Congreso y vuelve y juega. Entonces, lo más eficiente sería que el Congreso, que tiene hoy en sus manos 2 proyectos de ley similares, básicamente, que recogen los puntos de la consulta, los apruebe y los haga ley. Sí, aunque lo que sí es cierto es que de todas maneras es una amenaza, porque ya tiene que haber una dirección en la que discutir la ley. O sea, tampoco hay libertad para los congresistas para votar sí o no esos proyectos. Tienen que votarlo sí, porque si no, sencillamente se van a la consulta. O sea, la amenaza es por un lado y por el otro. Hay de todas maneras no hay libertad. Hay una confrontación con la clase política muy dura. La oposición en su infinita torpeza que tiene a Petro creciendo en las encuestas, ahora con la carta del senador Cepeda, protocoliza esa guerra con Petro. Petro había hecho hasta ahora populismo de izquierda, que es representar al pueblo contra las élites económicas. La confrontación contra las élites políticas, la clase política la había hecho el populismo de derecha, Rodolfo Hernández, por ejemplo. Pero ahora a Petro le regalaron la manera de hacer los dos populismos. La consulta popular, ¿qué es? Es una confrontación del pueblo contra las élites económicas y políticas por los derechos de los trabajadores. Eso es, porque esas élites se oponen a discutir el proyecto en el Congreso por torpes.
le regalaron a Petro la consulta para que se baje de los acuerdos políticos que tenía, una coalición que tuvo y acuerdos clientelistas que tenía para competir por el muy rentable odio a los políticos. Ahora Vicky Dávila se va a quedar con el odio a la corrupción de los políticos y Petro con una parte más rentable todavía, el odio contra los políticos por los derechos de los trabajadores. ¿Obra de quién? De la torpeza de esa oposición que lo único que sabe es hundir. Ahora van a hundir la consulta en el Senado. Y si la Corte hunde la reforma laboral, imagínese el efecto político que va a tener toda esta torpeza. Bueno, a esa pregunta, Néstor, solo dos cosas sobre eso. Torpeza de todo el mundo menos del gobierno. El gobierno es genial, la jugada le resultó genial. Pero dos cosas. Y los demás en Lo este primero país que hay que son decir unos es, torpes. con absoluta sinceridad y franqueza, que el presidente Gustavo Petro nunca quiso hacer un acuerdo político real con los sectores opositores o independientes. Lo muestra que ante la primera pequeña diferencia que hay causada por su ministra de Salud, Carolina Corcho, decide romper amarras con el centro y con sectores de derecha. Y por otro lado, hay que recordar la génesis de lo que pasó con la reforma laboral, porque claro, aquí lo rentable para el gobierno es decir que la clase política no quiere los derechos de los trabajadores y son unos esclavistas, como lo dice el ministro Benedetti. Lo que hay que decir es que el gobierno no quiso hacer nunca un acuerdo con los sectores. Pero Néstor, volvamos a la pregunta de qué pasa si se cae la consulta. Es tan cierto, Luis Ernesto, es tan cierto que la ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, radicó a los escondidos el año pasado el proyecto de reforma laboral porque no quiso sentarse con los sectores políticos de centro y de derecha para buscar consensos, porque al gobierno no le interesa hacer consensos, al gobierno lo que le interesa es simplemente que todos los partidos cedan y se sumen a sus proyectos. Eso no es cierto en la reforma laboral. Claro que en el trámite de la reforma laboral en la Cámara de Representantes hicieron innumerables modificaciones. Por ejemplo, se eliminó todo el capítulo de derecho colectivo. Por ejemplo, se redujo y se modificaron los temas de recargos nocturnos. Y no quisieron acordar con el Senado. Pero es que ni siquiera arrancó el debate, Ricardo. La modificación, no ni siquiera en la si tú coges el texto radicado por el gobierno, en la Cámara y ves lo que transitó al Senado, era un texto totalmente modificado, moderado, fruto del acuerdo y el consenso. Ese y por eso no se puede aplicar aquí. Nunca se quisieron sentar con el Senado. Pero Néstor, mire, volvamos a la pregunta. Volvamos a la pregunta de qué pasaría si el Senado no aprueba la consulta popular, no autoriza la consulta popular, que veo que es la pregunta que más causa temor y que más causa angustia e incertidumbre. Mire, echémonos un poquito de agua fría, Néstor. La única respuesta realista a esa pregunta la dio aquí el ministro Armando Benedetti y es: nos vamos para la casa. ¿Cuál huelga general? Por Dios, el presidente no tiene ni de lejos la capacidad de convocar una huelga general en Colombia. Mire, por más que la Plaza de Bolívar la llenen con pancartas de la CUT, con pancartas de FECODE, para que pudiera haber una huelga general como la ha habido en otros países, tendría que haber una sindicalización muy amplia en Colombia, que es un país donde menos del 5% de los trabajadores pertenecen a un sindicato, para no hablar del hecho de que la mitad de los trabajadores están en la informalidad en Colombia, de modo que eso es una fantasía, es una amenaza si se quiere, y yo en cierto punto estoy de acuerdo con Aurelio en que ese lenguaje, el hecho de que el gobierno vaya escalando la agresividad del lenguaje, de alguna manera es un síntoma o denota su debilidad también, porque pues a falta de fortaleza en la base tiene que subir un poco la intensidad del lenguaje. La única respuesta razonable, Néstor, es: nos vamos para la casa. De pronto hay unas protestas, tal vez algunos bloqueos, no sé, algo así, pero una huelga general, afortunadamente en este país, ni este gobierno, ni ninguna fuerza política en este país que es tan fragmentado, tiene la capacidad de organizar semejante cosa de semejante nivel, Néstor. Sí, a propósito de la carta de hoy, esa es la pregunta: ¿qué pasa con la consulta popular? ¿Usted se acuerda, Felipe, cuándo fue la última vez de una huelga general, de una huelga de verdad general en Colombia? El 14 de septiembre de 1977 en el gobierno de López Michelsen. Hace casi 50 años, Felipe. Sí. Y no pasó nada. Eso fue en el gobierno López. López. Pasó que hubo unos muertos y tal, y hubo unos desorden y tal, pero no pasó nada, ni se cayó López. No pasó absolutamente nada, Néstor. Lo novedoso es que esa huelga es que lo que no nos puede seguir pasando, creo yo, es el tema del fue un paro cívico. coco.
Es que ahí viene el coco, es que ahí viene el coco. Es que pues ábranle la puerta al coco. ¿Cuál es el problema de abrir la puerta al coco? Es diferente la oposición convocando a una huelga contra el gobierno. Aquí el gobierno convocando una huelga contra el gobierno. ¿Contra quién más? El gobierno convocando una huelga porque el Congreso no le aprueba algo, la consulta popular o el proyecto, lo que sea. 7:28 minutos. Eso fue el paro cívico nacional del 14 de septiembre de 1977. Sí, el de López, contra el gobierno de López Miguel. Pero ojo, no fue una huelga general, fue una huelga de trabajadores. Es que una huelga general es una huelga de patronos y trabajadores. Y hasta donde yo me acuerde, la única que hay en la historia de Colombia fue la que tumbó a Rojas Pinilla el 10 de mayo de 1977. Bueno, eso fue un paro nacional, ¿no? Sí, pero... Una huelga general. Pero yo me imagino que algo parecido es lo que puede estar pensando el presidente Petro. ¿Qué hace el presidente Petro, Néstor? ¿Qué hace el presidente Petro con un paro general o con una huelga? Llámelo como usted quiera. A ver, ¿qué hace? Felipe. Bancos cerrados, aerolíneas cerradas, supermercados cerrados, colegios cerrados, empresas cerradas, todo cerrado. ¿Qué hace el presidente de la República? No veo, la verdad, este país parado. No sale de esa. Ni siquiera por orden del presidente de la República. El coco, ya viene el coco. Ábrale la puerta al coco y veremos a ver qué hace el coco. Es que yo creo que no puede seguir en que es uno de los errores, creo yo, de la oposición, es que cada cosa que el presidente dice, la magnífica error, el drogadicto, el no sé qué, no, pongan las cosas en sus justas proporciones. Aquí lo ha dicho 1000 veces Héctor Riveros, y yo coincido con él. El país tiene una institucionalidad, y ahí va la institucionalidad, y ahí funciona la institucionalidad, y el país, Petro no va a ser ni el primero ni el último que llegue a hacer esto, Néstor. Yo no sé, Felipe, el primero seguramente no es, y no sé si vaya a ser último, eso es muy difícil saberlo. Quedan las líneas abiertas, Felipe, la cuenta Blue Radio Co. Para escucharlos, para leerlos, estamos transmitiendo esta mañana en plataformas, en streaming, en las frecuencias de Blue Radio, en Ditu y en el canal de YouTube. A las 7:30 minutos, un saludo desde Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.